Amados hermanos, es una bendición muy grande poder continuar con nuestro trabajo como Instituto Bíblico. Agradecemos al Señor por este tiempo de mucha dificultad, pero nos ha permitido el Señor compartir en línea ya 3 materias y una parte de la materia que estábamos llevando hace casi un año. Y bueno, pues le agradecemos al Señor porque hay un buen grupo de hermanos de nuestra iglesia local que sabemos que nos capacitamos con este curso para formar predicadores y maestros de Instituto Bíblico a nivel local. Y bueno, siempre invitamos a toda la iglesia a ser parte de este estudio, porque con esto pues nos estamos preparando para estar en la obra del Señor. Y pues le damos la bienvenida a hermanos de otras congregaciones también que se suman a nuestro estudio. Nos da mucho gusto saber que están interesados algunos en tomar estas materias y pues es una bendición para nosotros. Vamos a iniciar la materia de Cristología. Bueno, estamos recordando que la teología se divide en varias áreas, la teología sistemática, y bueno, el tema que se dedica al estudio del Señor Jesucristo es la Cristología. Christos y Logos es Christos y Jesús para nosotros, o Cristo, y Logos estudio. Es el estudio de Jesús, todo lo que es Jesús, el Hijo de Dios, para nosotros como doctrina cristiana en la iglesia. Vamos a ver, la descripción del curso dice, ya todos tenemos ahí el material, nos han hecho favor. Le agradecemos a Avi y Jarif Blanco que nos ayudan a subir en línea todos estos materiales. Y ya tenemos ahí el plan de curso. Dice la descripción, una visión general acerca de la naturaleza, el carácter, la obra y la divinidad del Señor Jesucristo. Esto es algo muy enfático, hermanos, porque nosotros como iglesia cristiana estudiamos la Biblia. Nuestra fuente de estudio siempre es la Santa Biblia. Quizás hay cientos de libros, tal vez miles de libros en librerías cristianas que tratan temas y que están algunos muy bien enfocados, pero siempre nuestro enfoque principal va a ser ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios acerca de la naturaleza de Jesús es lo que vamos a tratar en esta materia. Hay muchos temas de nuestro Instituto Bíblico, incluso hay niveles del Instituto Bíblico, pero en este nivel de capacitación queremos conocer la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Siempre basado en lo que dice la palabra de Dios. Estaremos enfocando varios de los temas, varias de las horas en ver la naturaleza de Jesús como nuestro Salvador, como Dios, como Señor de nuestra vida. El carácter también, porque bueno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las 3 personas divinas tienen el carácter perfecto, son personas perfectas, y en el caso de Jesús, su carácter como Salvador o como Verbo, en mucho del Antiguo Testamento, como la palabra que revela a Dios, y ya como Salvador en el Nuevo Testamento, y ya la recuperación de su gloria después de que vino a la tierra a morir por nosotros, veremos los estados de Jesús también. Cuántas situaciones vivió Jesús para dar la salvación que nosotros hoy disfrutamos. Y bueno, la obra también estamos enfocándola porque Jesús hizo la obra más trascendental. Tanto el Padre como el Espíritu Santo participan en muchas funciones de la creación, de la salvación, del sustento de nuestra vida, pero quien murió en la cruz directamente fue Jesús. Fue Jesús. Entonces esa obra de Jesús tenemos que enfocarla. No nada más la salvación, todo lo que dice el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de Jesús lo vamos a estar tratando de estudiar. La divinidad es un tema importante de Jesús porque, bueno, hay muchos grupos, incluso que se llaman cristianos o de alguna facción religiosa, que niegan que Jesús sea Dios. Y estaremos viendo que esto no es una idea nueva, esto es una situación de interpretación muy antigua, de hecho desde que la iglesia surgió hace 2000 años, y bueno, en el Antiguo Testamento también habían algunos grupos que no entendían bien la revelación que se dio desde Moisés hasta Malaquías, pero en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis también, seguiremos enfocando cómo Jesús es Dios, y bueno, es la característica que también queremos analizar de él. La duración de la materia es aproximadamente 16 sesiones de 50 minutos cada una. Recordamos en nuestro grupo que todas nuestras materias son de 16 sesiones. Normalmente tenemos la primera sesión como una introducción a la materia y en la hora 16 presentamos un examen para poder acreditar la materia, pero estas 16 sesiones están planeadas para que veamos todo el tema que tenemos planeado en esta temática de la Cristología. El libro de texto puede ser La persona y la obra de Jesucristo de Francisco La Cueva, de Editorial CRIE.
Recordamos, los libros de texto son de ayuda para la materia, pero no son indispensables. No se tienen que comprar. Realmente con la carpeta que, si Dios permite, estaremos subiendo cada semana, se cubre el material didáctico básico para la materia. Si alguien lo quiere comprar o lo puede comprar, ya está perfecto, ¿no? O quienes ya lo tienen incluso, pues también lo pueden usar como libro de consulta. Los utensilios para la clase es una Biblia de estudio, carpeta de la materia, pluma de tinta azul o negra y folders para archivar tareas y exámenes. Recordamos, la Biblia de estudio siempre es determinante para nosotros porque estamos viendo temas. Entonces recomendamos por lo menos una Biblia que tenga una concordancia. Hay otras que son un poquito más equipadas en cuestiones de estudio, pero una Biblia que no tenga concordancia ni siquiera puede darnos lo básico, no más que lo que es el tema textual de la palabra, pero para ver algún nombre, algún personaje, alguna situación, recomendamos siempre una Biblia de estudio. Además, que quien quiera tener otros libros de consulta, pues por supuesto es una bendición tenerlos. La carpeta de la materia ya la tenemos de facto, aunque esta ocasión se está mandando totalmente renovada la materia por estos medios electrónicos para que la gente la tenga. La pluma de tinta azul o negra porque hacemos tareas. Recordamos que seguimos haciendo tareas. Algunas personas nos están enviando ahora por correo electrónico esas tareas y nos da mucho gusto que lleguen. Las calificamos igual, pero si alguien las está reservando para calificación posterior, también se puede hacer. Las materias están abiertas. Cuando acaba la materia, si Dios permite, en la hora 16, quedamos abiertos. Quienes ya acabaron las 8 tareas de la materia, está perfecto. Quienes aún continúan esperando terminar tareas o las quieren entregar después, estamos totalmente abiertos a eso, no hay ningún problema. Y también recordamos los objetivos del curso, cognitivos, afectivos y psicomotores. El esquema de educación que tenemos tiene que haber conocimiento, sentimientos y habilidades. Eso es conocimientos afectivos y psicomotores. Vamos a ver entonces los objetivos cognitivos. Número 1, familiarizar al estudiante con la naturaleza del Señor Jesucristo. Número 2, exponer en detalle la obra salvadora de Jesús. 3, aclarar la supremacía del sacrificio expiatorio del Salvador en el plan de redención. 4, discernir la naturaleza divina y humana del Hijo de Dios. Y 5, reconocer las herejías en cristología histórica. Entonces, en nuestro primer objetivo cognitivo queremos conocer la naturaleza de Jesús. Recordamos ya de inicio que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Porque ha habido algunas interpretaciones respecto a si es Jesús más humano que divino o más divino que humano. Y en los dos casos caemos en alguna desviación doctrinal. Entonces vamos a hablar bien de la naturaleza de Jesús, totalmente divino y totalmente humano. Para nosotros es una doctrina bíblica, pero lamentablemente ha habido malas interpretaciones e históricamente veremos que en algunas ocasiones no se entendía esa situación de las dos naturalezas de Jesús. Exponer la obra de Jesús, la obra salvadora, es para nosotros un tema importantísimo como iglesia. La iglesia es llamada a proclamar la salvación de Jesús. Lo que nosotros proclamamos es la salvación de Jesús. Finalmente, cuando proclamamos que Jesús es nuestro Salvador, la gente se hace cristiana, decimos se convierte a Cristo y entonces la iglesia se forma. Empezamos a tener personas entregadas a Dios, consagradas, salvas y personas que sirven al Señor. Pero también una de las finalidades de la iglesia es seguir proclamando el mensaje al mundo. Por eso es una grande bendición, ahora que estos medios electrónicos permiten llegar incluso a otras partes del mundo, pues es una bendición muy especial, donde Dios nos pone ante la posibilidad de llevar el mensaje. A cualquier persona, en cualquier parte del mundo le decimos, Jesús es el Salvador, y la palabra de Dios nos está impulsando para que lo sigamos llevando como mensaje principal. Aclarar la supremacía del sacrificio expiatorio de Salvador en el plan de redención. Recordamos entonces que el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, es lo que nos da la salvación. Es algo violento, es algo difícil analizarlo, leerlo. Incluso quizás algunos nos sentimos conmovidos cuando leemos cómo Jesús murió por nosotros, hasta las lágrimas quizás, pero es lo que sucedió. Dios dio a su Hijo y este Hijo murió en la cruz para darnos salvación a la humanidad. Y la humanidad necesita el mensaje de salvación. La humanidad necesita el mensaje de la cruz. Dice el número 4 de los cognitivos, discernir la naturaleza divina y humana del Hijo de Dios. Entonces decíamos allí que como Jesús es Dios, bueno, usamos la palabra discernir, o sea, aclarar o profundizar en el tema de esa naturaleza. Jesús es 100% Dios. En esa comunión, en esa permanencia con el Padre y con el Espíritu Santo eterna hacia nuestro pasado, Jesús siempre fue Dios, pero durante su encarnación hubo algunos cambios para poder lograr el plan de salvación. Y esos cambios los vamos a estar viendo si Dios permite. Y también como Jesús 100% hombre, porque se encarnó realmente, se humanó realmente. Dice la palabra de Dios que es hombre solamente sin pecado.
pero tuvo todos los efectos en la carne, salvo el pecado que nunca practicó, fue 100% humano. Porque también ha habido personas que dicen que como era Dios, entonces en la cruz pudo soportar sin dolor, o que no fue real el dolor que él sintió o la sangre que él derramó, y decimos él es 100% Dios y 100% hombre. Y como 100% hombre sufrió, realmente lloró, como vemos en los evangelios, y pues tuvo todas las emociones y todos los sentimientos y hasta el dolor, por supuesto, en su máxima expresión, lo tuvo él en su cuerpo. Reconocer las herejías en cristología histórica. Recordamos nosotros que como iglesia cristiana tenemos la bendición de tener ya 2000 años de teología cristiana y pues más o menos 1500 años anteriores en el judaísmo, de teología para los judíos y Antiguo y Nuevo Testamento están para nosotros muy explícitos, están muy explicados. Incluso en la actualidad y a lo largo de la historia ha habido grandes teólogos, grandes maestros de la palabra de Dios y nosotros decimos eso, tenemos siempre que estudiarlos, a los grandes teólogos, ¿no? Decimos que esto es crecer en la comunidad de la fe, o sea, no nos podemos aislar y dejar de ver a los grandes teólogos, aunque siempre vamos a la palabra de Dios para ver la veracidad de lo que se nos dice o lo que se nos enseña, pero ha habido grandes aportaciones en teología en 2000 años. Incluso en la actualidad tenemos grandes teólogos, gracias a Dios también, que escriben, que dirigen seminarios, que son grandes maestros y tenemos que leer lo que ellos dicen también, pero también ha habido algunos errores. Por eso decimos la palabra herejía o desviación. Ha habido también algunos maestros o predicadores que malentendieron conceptos de la palabra de Dios y vamos a señalar en cuanto a Cristo, en cuanto a la cristología, cuáles fueron los errores que ha habido en 2000 años de historia de la iglesia. Los objetivos afectivos, número 1 dice, apreciar plenamente al Señor Jesús con base en sus nombres bíblicos. Número 2, despertar el interés en el estudio de la unión hipostática. Número 3, convencer en la clase en cuanto a la perfección del carácter del Redentor. Número 4, motivar a los estudiantes para valorar la humillación del Señor Jesús en su encarnación y muerte expiatoria. Y número 5, sensibilizar a la clase para expresar la realidad de la concepción virginal de Cristo. Entonces, estos objetivos que van más hacia nuestras emociones, aunque son temas idénticos a los cognitivos y los psicomotores, pero también queremos que cambie nuestro corazón. Conociendo la teología, nuestro corazón tiene que cambiar. Conociendo más de Dios, tenemos que cambiar en nuestros sentimientos, en la percepción de todo lo que tenemos, en lo que nos rodea y específicamente en lo afectivo de la cristología. Dice el primer punto, apreciar plenamente al Señor con base en sus nombres bíblicos. Es interesante notar que los nombres en la Biblia son la esencia o la descripción del carácter. Entonces, cuando hablamos de los nombres de Jesús, que es un buen número de nombres que tenemos ya registrados, estudiados y ya graficados para poderlos compartir, cada nombre expresa algo de Jesús. Entonces vamos a hablar muchos nombres muy conocidos, muy usuales, en los cuales se repiten en muchos textos Antiguo y Nuevo Testamento, pero también habrá otros nombres o títulos menos relevantes o menos mencionados y también los que tenemos ya en una lista para que los podamos compartir. Incluso animamos a todo nuestro grupo de estudio para que podamos usar como evangelismo tanto estas lecciones por escrito como cuando tenemos la bendición de compartirlas en internet, pues también que podamos hablarle a la gente de quién es Jesús. Pero siempre los nombres de Jesús vienen en la Biblia. No podemos nosotros decir nombres que desarrollamos o que nosotros interpretamos, sino los nombres que están en Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento. Sus nombres, tal como una descripción de su esencia y algunos títulos que se refieren un poco más al carácter específicamente de Jesús, y hay cientos de ellos. Pero quizás en los títulos de Jesús así un poquito no tan comunes en cuanto a la abundancia de textos, también queremos mencionar los más trascendentales para que tengamos una lista de ellos. Número 2 dice, despertar interés en el estudio de la unión hipostática. Quienes ya han estudiado un poquito de teología saben qué significa esto, pero quienes estamos iniciando queremos explicar. La palabra hipóstasis en griego quiere decir naturaleza o esencia. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, es como se unieron la naturaleza divina y humana en un solo ser. Y solamente sucedió con Jesús. El único ser en toda la historia que se ha unido la naturaleza divina y humana es Jesús. Porque la naturaleza divina la tienen también el Padre y el Espíritu Santo. La naturaleza humana la tenemos toda la humanidad, por supuesto, pero quien es 100% Dios y 100% hombre es Jesús. Y a esto se llama unión hipostática, de la palabra hipóstasis, que decíamos es naturaleza o esencia. Entonces vamos a hablar, es un poco técnico, unión hipostática, pero sí tenemos que decir por qué sí es 100% Dios y es 100% hombre. Tenemos esa bendición de compartir el tema. Número 3, comenzar la clase en cuanto a la perfección del carácter del Redentor. Entonces decíamos que Jesús es el hombre perfecto.
no solamente como Dios en su perfección, igual que el Padre y que el Espíritu Santo, una perfección indiscutible, pero como hombre perfecto, el hombre enviado para darnos la salvación, nos describe un carácter perfecto de Jesús. Incluso en el Evangelio de Lucas es el tema de todo el Evangelio de Lucas, el hombre perfecto que es Jesús. Y veremos cómo hay esa perfección en carácter, en reacciones, en amor, en naturaleza, en cercanía, en autoridad, en enseñanza, en habilidad. Jesús es el hombre perfecto. Y para nosotros vamos a hablar de ese tema porque tenemos que ver en esa perfección cómo es nuestro Maestro también. A quien tenemos que imitar, a quien tenemos nosotros que ponderar los valores que revela su carácter es a Jesús. Porque muchas veces estamos muy influidos por el carácter de otras personas, bueno y malo. En el mundo hay carácter bueno y malo, pero en Cristo hay un carácter perfecto y queremos por eso ver en ese nivel de perfección que Él tiene. El 4 dice, afectivos, motivar a los estudiantes para valorar la humillación del Señor en su encarnación y muerte expiatoria. Aquí hablamos un poco de los estados de Cristo, es el tema teológico, los estados de Cristo, cómo es que Jesús es Dios, merece adoración, merece gloria, tiene ángeles que le alaban, es creador desde la eternidad del pasado, es parte de la divinidad, igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Y hacia nuestro futuro, en la eternidad futura, también Él siempre seguirá siendo Dios. Por eso decimos los hombres somos inmortales, ¿no? Los ángeles también. Tuvimos un principio y somos inmortales. Pero como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que ver algún cambio que hubo en el estado de humillación, que se llama también aquí, cómo Jesús se humilló para darse la salvación de la humanidad, pues se hizo hombre. Eso se llama estado de humillación. Y también ha habido algunas interpretaciones un poco equivocadas de la humillación de Jesús y diremos por qué realmente se humilló. Bueno, pues porque dejó toda la gloria. Dejó ángeles que la adoraban, dejó la alabanza en el cielo, dejó la ciudad celestial, dejó la visión del universo como Dios al ejercer esa autoridad y vino y limitó su poder. Esa humillación es limitó. No quiere decir que dejó el poder, porque esa es una de las malas interpretaciones. Hay quienes piensan que Jesús dejó de ser Dios para ser hombre. Y decimos, no dejó de ser Dios, sencillamente dejó de usar esos atributos y esas habilidades divinas para dejarse guiar por el Espíritu Santo y para morir como un hombre en la cruz. Entonces esa humillación es un tema interesante, muy trascendental, porque es parte de la salvación. Entonces en esa humillación vino a la encarnación y muerte expiatoria. O sea, realmente cuando se humilló, se hizo hombre. Vino a ser hombre. Siendo Dios se hizo hombre y esto es una humillación, porque el hombre es la corona de la creación, el hombre es una perfecta obra de Dios, pero siendo Dios y hacerse hombre, a eso se le llama estado de humillación, porque solamente Jesús lo hizo. Y en la muerte expiatoria también hubo una humillación, porque Jesús fue sujeto a golpes, a ofensas, a sangrado, fue sujeto a la muerte misma para darnos la salvación. Entonces, el gran tema que tenemos que ver aquí es cómo ya Dios mandó una solución. La gente luego a veces sigue preguntando, ¿qué solución da Dios? Pues mandó a su Hijo. Nada más que pasó hace 2000 años, ¿verdad? Él vino y murió y sangró y resucitó y nos dio la salvación, pero la solución ya está dada. Jesús vino a morir y esa muerte es el mensaje principal que tenemos que dar. Jesús vino a morir y de esta manera Dios mostró su amor y nos da a nosotros la posibilidad de ser perdonados. No hay otro medio. Quizá la gente quisiera otro tipo de manifestaciones en nuestro egoísmo, en nuestro humanismo que tenemos tan pues marcado en el corazón. A veces no entendemos que ya Dios nos dio la solución. Y la solución se llama Jesús. Y el punto 5 afectivo es sensibilizar a la clase para expresar la realidad de la concepción virginal de Cristo. Entonces, en cuanto a ese tema, tenemos que hablar de esa concepción virginal de Cristo como el único caso de una persona que fue concebida en una mamá que era virgen. En este caso, María, la madre de Jesús. Y vamos a hablar exactamente lo que dice la palabra de Dios. Era necesario que fuera hijo de una virgen para que no fuera un hombre común, pero sí fue concebido en María. Y vemos esta relación de familiaridad incluso con el rey David, cuando María y José ambos eran del linaje de David, 1000 años después de Salomón, con Salomón y Natán, hijos de David. Bueno, tanto María como José son familia del rey David. En Mateo está la familia hacia José y en Lucas 3 está la familia hacia María. Entonces los dos evangelios, Mateo y Lucas, presentan cómo Jesús viene del rey David y sí, vino concebido de una mujer y nació normalmente como un bebé. Porque también ha habido quien ha interpretado que no hubo una concepción real o un nacimiento real. Ha habido una cantidad de interpretaciones erróneas y bueno, ahí vemos en esa idea de que el Señor se humanó, su grande amor, nació como nosotros. Nació como uno de nosotros, nacemos de una mamá, nacemos pequeñitos, dependientes, en medio de a veces de dolor, de aflicción. Bueno, eso marca el Evangelio para nosotros, ¿no? Realmente esa concepción de Jesús es un medio divino para mostrar el poder de Dios para darnos la salvación.
En los objetivos psicomotores tenemos 5 también. Número 1, capacitar al estudiante en la habilidad de diagramar la infancia, el bautismo, el ministerio y la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Número 2, contribuir teológicamente a la correcta descripción de los sufrimientos de Cristo para salvar a la humanidad. Número 3, adquirir la habilidad para expresar toda la doctrina bíblica sobre el Señor Jesús. Número 4, explicar la exaltación del Hijo de Dios. Y número 5, desarrollar el concepto bíblico sobre la resurrección del Salvador. Entonces, los psicomotores son habilidades que también queremos desarrollar, decíamos, conocimiento, emoción y también habilidades. Entonces, en cuanto a habilidades que esperamos en esta materia, toda buena lección tiene que desarrollar habilidades, todo curso tiene que desarrollar habilidades. En este caso, las habilidades que esperamos en nuestro grupo es, número 1, dice, capacitarnos en la habilidad de diagramar la infancia, el bautismo, el ministerio y la muerte sustitutora del Señor Jesucristo. O sea, en Cristología, los principales temas. ¿Cómo fue la infancia de Jesús? Bueno, pues exactamente como marcan los evangelios. Hay un poco de escasez de información. Solamente por la concepción y nacimiento de Jesús, los pastores, los ángeles, los magos, fue la infancia de Jesús. Los 12 años cuando fue presentado en el templo, y después hay 18 años de silencio. Del año 12 de Jesús en su estado biológico hasta el año 30. Cuando empezó su ministerio, no hay ninguna narración bíblica y no podemos creer nada de narraciones o interpretaciones que se han dado en ningún lugar. La infancia de Jesús ahí termina exactamente a los 12 años y empieza en su juventud a los 30 con su ministerio. El bautismo de Jesús también vamos a hablarlo como una muestra de la identificación de Dios con nosotros. Jesús se bautizó. Como Juan Bautista le dijo a Jesús, no necesitas bautizarte, más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Y bueno, en este caso, cuando Jesús cumplió toda justicia con esto, mostró que empezó su ministerio con un bautismo en agua, dando lugar a esta ceremonia que la iglesia tenemos, ¿no? Tanto el bautismo como la Santa Cena están en las dos áreas de la narración de los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento también. Entonces, el bautismo de Jesús habla de cómo Jesús se sujetó a un proyecto de inicio formal de su vida y ministerio para darnos pues la salvación. Y sin embargo, bueno, como él no requería bautizarse, podía no hacerlo. Sin embargo, ahí vemos cómo en su carácter perfecto se sujetó hasta lo que no necesitaba sujetarse. El ministerio, bueno, parte de lo que veremos también en la materia es cómo Jesús es predicador, es maestro, es profeta, y trae la salvación a través de su vida, ¿no? Y las grandes lecciones de Jesús. Ya en la materia de evangelios, que lamentablemente quedó inconclusa cuando empezó esta pandemia, rogamos a Dios que nos dirija para poder reanudarla cuando se pueda, pero los evangelios hablan del ministerio de Jesús. Cómo Jesús tocó enfermos, cómo Jesús levantó muertos, multiplicó alimentos, cómo formó un grupo de 12 discípulos, cómo Jesús predicó en Jerusalén durante 3 años y medio y en algunas zonas del norte y del centro del país de los judíos. Y bueno, ese ministerio vamos a estarlo marcando también. La muerte sustitutoria, decíamos ya, nos sustituye, ¿no? Él es el que murió en nuestro lugar y finalmente esa muerte sustitutoria nos da a nosotros la posibilidad de salvación. Número 2, contribuir teológicamente a la correcta descripción de los sufrimientos de Cristo para salvar a la humanidad. Entonces, esta contribución teológica para describir los sufrimientos de Jesús es cómo vamos a analizar el sufrimiento de Jesús. Ni más ni menos que lo que dice la palabra de Dios. Decimos, la iglesia cristiana no puede decir ni más ni menos. Porque si decimos más, mentimos. Si decimos menos, nos quedamos como ineficaces. Realmente, exactamente lo que dice la Biblia del sufrimiento de Jesús es lo que vamos a describir aquí en la materia. Porque igual ha habido en los sufrimientos de Jesús mucho en cuanto a artes, en cuanto a poesía, literatura, películas, cinematografía. Ha habido una cantidad de presentaciones de los sufrimientos de Jesús, pero no están exactamente enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros vamos a hablar exactamente de cómo Jesús sufrió para darnos salvación y no hay más ni menos que podamos decir. Y sus sufrimientos fueron para salvar a la humanidad. Adquirir la habilidad de expresar la doctrina bíblica sobre el Señor Jesús. Vamos ahí entonces de Cristología, ¿no? Resumimos así la Cristología. La doctrina bíblica del Señor Jesús es cómo Jesús, pues desde la eternidad pasada, estaba en la divinidad y el plan de salvación viene cuando Él se encarnó y después de que Él resucitó continúa el plan de Dios hacia la eternidad del futuro. Tenemos esa descripción ahí. Y explicar la exaltación del Hijo de Dios, así como Él se humilló, decíamos ahí en ese estado que también se llama kenosis o humillación, quiere decir también vaciamiento. Vamos a hablar nosotros cómo Jesús después se exaltó.
después de que murió, y es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Él se humilló, después fue exaltado nuevamente hacia la gloria como el verbo de Dios que ha dado la salvación, pero también tiene la adoración ahora como el que nos salvó. Tenía adoración como Dios, pero después de que murió y resucitó, ahora le exaltamos también como el que nos dio la salvación. Entonces, creció en exaltación. Vino a una humillación y creció en exaltación. Y número 5, desarrollar el concepto bíblico sobre la resurrección del Salvador. Vamos a hablar de cómo Jesús venció la muerte, y esa resurrección en varios temas del Nuevo Testamento habla de que es la muestra de nuestra victoria. Es como las arras de que la iglesia también vamos a resucitar. Aún a través de la muerte que hoy nos rodea tanto, que hoy nos aflige tanto, esperamos un día resucitar porque Jesús resucitó. Las técnicas de enseñanza, ya sabemos, van a ser la información se impartirá mediante conferencias, pregunta-respuesta, técnicas de grupo. Y número 2, la práctica se llevará a cabo con material impreso, ayudas audiovisuales, uso de proyector y pizarrón. Entonces, las mismas técnicas de enseñanza que tenemos en la iglesia, salvo que al no ser presencial la materia no podemos usar otras técnicas allí, pero mientras no nos dé la gracia queremos compartir por lo menos de esta manera, así como conferencia grabada, en todos los temas para que tengamos ahí. Y bueno, recordamos que estamos abiertos a cualquier pregunta. Nuestros hermanos queridos que tengan cualquier pregunta, cualquier inquietud de la materia, de las tareas, de cualquier situación, con todo gusto estamos 24/7 para atenderles. Nos va a dar mucho gusto hacerlo. Los requisitos del curso son los mismos que siempre tenemos en nuestras materias. Número 1, preparar la lección anticipada de cada hora. Número 2, realizar tareas indicadas en la parcelación de la materia. Y 3, asistencia regular y puntual al menos al 80% de las sesiones. Y 4, resolver satisfactoriamente un examen. Entonces, como requisito de la materia, ya sabemos que tenemos la lección anticipada porque se está enviando una semana antes. Parece que la hermana Abby y su equipo con su hermano Harif suben los días martes el material impreso y nosotros lo vemos el día sábado. Entonces, el material está ahí para que ustedes lo vean y los sábados lo compartiremos. Pero estamos abiertos a estar viendo cualquier tema para poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque esa es la intención de un instituto. Y también, bueno, las tareas que vienen marcadas en la materia, que siempre son 8 materias, vamos a estar viendo si usted las manda, como ya decíamos, por medios electrónicos ahorita, o si las está reservando. Si Dios permite que un día nos reunamos y nos las entrega, igual podemos evaluar las tareas también ahí. La cuestión es que usted trabaje y siga con esta bendición de estudiar. La asistencia al 80% de las sesiones. En este caso no podemos verificar físicamente que estemos, pero nos da mucho gusto ver que hay gente que está conectándose, que hacen preguntas, que están dando algún mensajito, y ahí vemos un buen grupo que está trabajando. El examen lo presentaremos, si Dios permite, cuando estemos de manera presencial. Pero igual que en las 3 materias anteriores, estaremos haciendo la guía de estudio para la materia y también pues estaremos resolviendo la guía de estudio para que estemos preparados. Y cuando se pueda presentar el examen, igual haremos un repaso más, una visión más, para que estemos pues un poquito más cercanos al conocimiento y lo podamos ver. Sistema de evaluación, tareas 60%, examen 40%. Entonces ya conocemos más o menos es lo que manejamos en todas las materias. Queremos que usted tenga esta bendición de estar haciendo las tareas y el examen cuando Dios permita que lo tengamos. Tenemos una bibliografía de 9 libros, igual no se tiene que comprar. Si usted los consigue o ya los tiene, ayudan en la materia. Si no los tiene, nuestra carpeta básicamente ya está planeada para que usted tenga lo básico de la materia en todo lo que necesitamos, con lo que estaremos mandando de manera impresa. Vamos a la parcelación de la materia. Igual decíamos las 16 horas. En la hora 1 tenemos presentación de la materia y por supuesto lo que estamos haciendo en este momento por la misericordia de Dios, y no tenemos tarea. Las tareas están en las horas par, en nuestra hora 2, 4, 6, 8, 10. En esas horas estamos haciendo las tareas. Y bueno, recordamos que las tareas son de una página, no tienen que ser muy exhaustivas, y nada más usted nos pone bien su nombre y la fecha en la que la está entregando, y ya nosotros estamos registrando ahorita la tarea para que usted las pueda realizar. Pero no tienen que ser así exhaustivas o investigaciones muy fuertes. E igual, si tiene cualquier duda sobre las tareas, nos puede preguntar. Tanto mi esposa como yo tenemos la bendición de poder contestar y estamos atentos y nos da mucho gusto poder atender también a nuestro grupo de estudio, en este caso de Cristología. Hora 2, Antropología y Cristología. Entonces, en la hora 2 vamos a hablar cómo Jesús es Dios y cómo es hombre. Esa es la antropología y la cristología. Antropología porque, bueno, como hombre tenemos una descripción muy amplia de Jesús. Hay una amplitud de descripciones de Jesús como hombre, todo lo que hizo en su humanidad Jesús, y tenemos que describirlo, tenemos que revisarlo, porque es 100%, decíamos, hombre. Pero también
Cuando hablamos de Él como Cristo o como Dios, tenemos entonces que decir que también la divinidad estuvo presente en Él, está presente en Él, de hecho. Entonces, esa divinidad no dejó, decíamos, de ser Dios, pero limitó el uso de sus facultades como Dios para darnos la salvación. Sin embargo, Él siempre fue Dios. Hay algunas personas que ven en los evangelios cuando Jesús no recibía adoración al inicio de su ministerio, porque hubiera traído mucha confusión a los judíos principalmente, pero al final, ya casi en su muerte y resurrección, y después de su resurrección, Él es adorado. Nuevamente, porque el adorarle no nos quita ya ningún conocimiento, ningún plan de Dios, pero sí tenemos que ver eso, porque algunas personas decían eso, ¿por qué Jesús dice el Padre es mayor que yo? O el Padre tiene esta información y no la tengo yo. Jesús lo decía porque estaba, decíamos, quitando sus facultades como Dios para dar la salvación. Pero finalmente fue limitarse por amor y sin embargo cuando Él resucitó nuevamente tiene todas las facultades. Desde antes de su encarnación y después de cuando Él resucitó tiene todas las facultades como Dios. Pero en la encarnación sí, en esa humillación tenemos que decir que hay ocasiones en que Él decía el Padre es mayor que yo o que no recibía adoración de hombres. Pero posterior a su resurrección, ya la adoración está en todo el Nuevo Testamento. Le adoramos a Jesús desde antes de que se encarnara y después de que resucitó, le seguimos adorando. Pero en ese tiempo, en esos 33 años de su vida terrenal, Jesús sí estuvo en un estado de humillación. La tarea aquí sí es una, dice, define la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarea nada más esperamos que usted nos diga por qué Jesús es hombre y por qué es Dios. Los versículos que usted quiera, los temas que usted quiera. Hay quienes incluso usan el material que ya tenemos por allí impreso, pueden usarlo. Nada más usted le da un formato de tarea para que sea un poquito distinto a lo que nosotros tenemos aquí presentado como exactamente impreso, pero tenemos que decir cómo Él es Dios y cómo Él es hombre. El tema es ahí, ¿por qué es Dios y por qué es hombre? Textos bíblicos, interpretaciones bíblicas, situaciones que usted ve al Antiguo y Nuevo Testamento, y bueno, ahí tenemos a Jesús en sus dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Entonces invitamos a hacer esa tarea y va a ser de bendición, porque a veces sí la gente cuando le evangelizamos no siempre reciben la idea de que Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero decíamos entonces, aunque en la historia hubo incluso un malentendimiento de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, nosotros tenemos siempre que manejar eso, porque es lo que dice la palabra de Dios. 100% Dios, siempre Él estuvo en esa divinidad, en ese poder, en esa autoridad que solamente pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en su estado de humillación lo limitó por darnos a nosotros la salvación. Usted puede incluso usar eso como parte de la explicación y después la idea de Jesús como Dios, pues siempre la vamos a estar teniendo ahí, ¿no? Usted tiene muchos textos o muchos temas que puede también compartir ahí. La hora 3 es Cristo en el Antiguo Testamento. En esta hora 3 no hay tarea, pero entonces vamos a hablar de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque es como el contexto temático. Siempre decimos en la interpretación de la palabra de Dios, en la hermenéutica y en la exégesis, decíamos, o sea, la hermenéutica es la aplicación de la palabra de Dios para nosotros, pero el exégesis es el estudio textual profundo, a veces incluso en idiomas originales, ¿no? En el Antiguo Testamento, en hebreo y griego, Nuevo Testamento griego y Antiguo Testamento en hebreo y arameo, tenemos ahí entonces que ver cómo hay palabras, hay textos, hay descripciones, nombres de Jesús, pero mucho de lo que se dice de Jesús en el Antiguo Testamento, desde Génesis, hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y hay muchísimo que se puede decir. Hay una cantidad de salmos que decíamos que son mesiánicos. Ahora que estamos con la bendición los días domingos de predicar salmos, tenemos pues algunos salmos mesiánicos. Ya se han estado pasando algunos de ellos incluso. Y bueno, en los salmos habla mucho de Jesús como Dios, pero todo, desde el Pentateuco, ¿no? Habla de Jesús como Dios, el Mesías que va a venir, el profeta que se ha levantado. Y bueno, tenemos allá en Jesús como el libertador, como el Salvador, como el Señor. Y incluso algunos profetas como Isaías, ¿no? Que tiene 5 poemas sobre el Salvador. Y Isaías, bueno, pues describe 5 áreas de Jesús como Salvador. Y hay otros textos también en Isaías que hablan de Jesús. Y todos los profetas mayores tienen algo del Salvador. Vamos a estar viendo los principales temas de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero todo desde Génesis hasta Malaquías estaremos viendo un contexto temático acerca de Jesús. Porque de esa manera vemos a Jesús en un enfoque completo. Diríamos que tenemos este desafío porque es el único personaje que es Dios y hombre. Solamente Jesús es Dios y hombre. Entonces, en esta cristología tenemos que ver cómo en todo el Antiguo Testamento se hablaba de ese que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Mesías o el Cristo, el ungido de Dios, pero en el Nuevo Testamento cómo se cumple, ¿no? Vamos a ver eso un poquito después, en este mismo
tema que estamos viendo de cristología, pero hay mucho de Jesús en el Antiguo Testamento, mucho, ¿no? Desde nombres que se decía como aquel nombre de Emanuel, que hemos mencionado en muchas ocasiones, o cuando Isaías tiene una profecía de una virgen que iba a concebir, que es una profecía de doble referencia, también la tenemos en nuestro curso, y hablaremos de cómo, bueno, ahí Dios nos decía de una manera un poco velada en el Antiguo Testamento, con algunos tipos o personas que representaban parte de lo que es Jesús. Pero Jesús es el gran antitipo, decíamos, ¿no? Es el que cumple de manera completa todo lo que se dijo de en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo en el Antiguo Testamento es un tema extenso, realmente no es escaso el tema, pero Dios nos ayuda a compartirlo por lo menos de manera muy esquemática en 4 páginas, como hay Antiguo Testamento que habla mucho de Jesús. Y eso es el contexto temático, porque ya en el Nuevo Testamento, que tenemos mucho más el tema de Jesús, pues no hay mucha dificultad en detectar a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Maestro, como Señor, pero tenemos que complementar el tema, lo que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y también este es un caso único, es el único personaje que tiene mucha descripción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y ambas tienen que complementarse. Jesús es único porque como Salvador, como Dios, tiene pues todas las facultades, ¿no? de la divinidad, pero como hombre tiene una cantidad de detalles, de aspectos, predicaciones, ministerios, y todo eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos en los grandes profetas, no? Como Daniel, que hablaba de como hijo de hombre, ahí en su libro, y decía que este hijo de hombre viene a traer revelación. Entonces hay mucho de Jesús en el Antiguo Testamento, no forzamos textos, no inventamos nada, está exactamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tenemos que ver todo eso. Punto, ahora número 4 de nuestro tema es la plenitud de los tiempos. Y aquí hablaremos entonces cómo Jesús vino en el tiempo exacto. Estaba profetizado cuando tenía que venir el Hijo de Dios. Gran parte también en el libro de Daniel. En el libro de Daniel habla mucho de cuándo iba a venir. En aquella profecía de las 70 semanas para Israel, habla mucho de que entre las semanas 69 y 70 vendría el príncipe. Y se le quitará la vida al Mesías príncipe, es Jesús. Entonces no fue algo casual cuando Jesús nació y murió. Todo estaba perfectamente planeado por Dios. Y en ese plan perfecto tenemos que ver que ya cientos de años antes de que Jesús naciera, ya se estaba diciendo, ¿no? Que iba a venir el Salvador. Hablaríamos incluso de Moisés, que llegó a decir, el Señor levantará un profeta como yo. Y esto era una situación de un gran desafío, porque Moisés es uno de los grandes profetas para los judíos, ¿no? Tanto Moisés como Elías son los dos grandes hombres del Antiguo Testamento para los judíos. Y cuando Moisés dijo, Dios levantará a un hombre como yo, a un profeta como yo, pues ese profeta es Jesús. Por eso Moisés es tipo de Cristo, decíamos, ¿no? Hablemos un poco también de los tipos ahí, en esta materia, y hasta estaremos viendo cómo Jesús pues cumple mucho más que lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también cuando habla a la mujer, ¿no? Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Habla de esa enemistad de Jesús con la obra de Satanás. Entonces hay mucho del Antiguo Testamento que por tiempo se estaba diciendo que iba a venir el Salvador, y como cristología tenemos ese reto, ver esos tiempos perfectos en los cuales Jesús vino y nació. La tarea de la hora 4 es cómo presenta a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, basado desde la hora 3 tenemos el tema, cómo está Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, la tarea realmente para la hora 3 la vamos a presentar en la hora 4. ¿Cómo presenta a Cristo en el Antiguo Testamento? Y usted hace su investigación, busca libros, busca referencias, concordancias, y puede hacer esa tarea. Decíamos, una página nada más con el enfoque de que veamos que sí, el Antiguo Testamento habla abundantemente de Jesús. La hora 5, primeras herejías, cristología en la Reforma. En esta hora no hay tarea, pero sí vamos a hablar cuántas herejías. Recuerde que la palabra herejía quiere decir desviación. En este caso, desviación doctrinal. Entonces, ¿cuántas desviaciones doctrinales ha habido acerca de Jesús? Vamos a ver las principales desviaciones, y son muchas. Como incluso algunas desviaciones se han repetido históricamente. Lo que hoy conocemos como algunas sectas que hablan de Jesús de una manera como que no es Dios, como que es una energía, como que no tiene divinidad, pues eso no es nuevo. Se empezó a dar desde los primeros siglos de la iglesia, ya hace casi 2000 años, y bueno, a lo largo de la historia nada más, esas mismas herejías a veces se van como reformando un poquito o van enfocándose a la cultura más o menos actualizada de su momento, pero vamos a describir las herejías. No creemos en ninguna de estas herejías, pero como iglesia tenemos el reto de hablar de las herejías para ver por qué no creemos en ellas. La cristología en la Reforma es cómo se habló de Jesús durante la Reforma. Tenemos el tema de los reformadores, y en los reformadores de la iglesia cómo hablaban de Jesús. Vamos a hablar un poquito de ese tema también. Hora 6, herejía modernista, nombres de Cristo. En esta hora la tarea es cite varias herejías sobre el Señor Jesús. Entonces ya usted en esta tarea de una página también, varias herejías que ve en nuestro material o que usted ha visto antes o que ha
estudiado, usted quiere por medios electrónicos investigar un poco quiénes han sido herejes en cuanto a Jesús, usted puede buscarlo ahí y puede citar las herejías. Y ya con el tema que demos trataremos de verlo. La herejía modernista ya habla más o menos del año 1700, no tanto al inicio de la iglesia. La herejía modernista empezó en el año 1700, 1800 y ha habido varios filósofos que hablan mal de Jesús, que desvían el tema de Jesús o que degradan la revelación bíblica de quién es Jesús. Los nombres de Cristo, vamos a hablar de ese tema también, ya decíamos, porque describen su carácter. Nombres de Cristo, Antiguo y Nuevo Testamento, y algunos títulos también. Títulos son un poco menos escasos en versículos o en contexto, pero también vamos a hablar de ellos. Nombres de Cristo. Hora 7, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La deidad de Cristo, decíamos un poquito enfático el tema en Cristología. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y la deidad de Cristo, vamos a verla con versículos porque Él es Dios también. Así como es hombre, es Dios. Entonces, este tema va a darse en varias sesiones o en varios enfoques de nuestra materia de Cristología. El tema es, para nosotros, la intención que podamos ver ampliamente este asunto de las dos naturalezas de Jesús. Número 8, hora 8, unión hipostática, los estados de Cristo. Aquí la tarea es que enseña la Biblia sobre la naturaleza divina y humana de Jesús. Decíamos entonces, ¿qué dice la Biblia? De que Jesús es divino y humano. Es un poco parecida a una tarea anterior, pero con el enfoque ahora específicamente de esas dos naturalezas. Cómo se expresa la naturaleza de Jesús, cómo Dios, cómo se expresa su amor, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, y también cómo se expresa la humanidad en ese llanto que Jesús tuvo en el caso de Lázaro, por la muerte de Lázaro, cómo Jesús cargó niños, cómo Jesús amó, cómo lloró, cómo tuvo amigos. Hay una cantidad de cosas que podemos decir. Los estados de Cristo es eso. Una unión hipostática en la unión de las dos naturalezas, y los estados de Cristo, como Jesús fue glorificado desde la creación, se humilló al darnos salvación y luego es glorificado como Salvador, decíamos ya. Número 9, los sufrimientos del Mesías. En esta hora no hay tarea, pero tenemos que ver cómo Jesús sufrió en el Calvario. Cuánto sufrió Jesús, cuánto sangró, cuánto le golpearon, cuánto lo humillaron, y por sus sufrimientos nosotros tenemos la salvación. Entonces el tema de los sufrimientos del Mesías es la hora 9 para nosotros. La hora 10, la resurrección. Aquí la tarea es, ¿por qué es trascendental la resurrección? Recuerde usted que si Jesús resucitó, habla de su divinidad, pero también resucitó y demuestra que nosotros vamos a resucitar en el futuro. En esta tarea de la hora 10 tenían los dos enfoques. Resucitó y demuestra que Él es Dios. Pero también como Él resucitó, tenemos un antecedente de que se va a cumplirse la resurrección para nosotros. La bendición de Dios, que no nada más nos da la salvación, nos perdona, nos bendice aquí en la vida terrenal, sino que nos ha prometido una vida de eternidad con Él. Y vamos a resucitar con Él. Ya hablamos mucho de la resurrección de los santos, 1 Corintios 15 y otros temas más que hablan mucho de cómo vamos a resucitar. Y todo el Nuevo Testamento describe de una manera muy, muy amplia que los creyentes vamos a resucitar. Entonces la esperanza para nosotros como creyentes es la resurrección. La vida aquí a veces es muy difícil, a veces tenemos sufrimiento, aflicción, y sin embargo por la misericordia de Dios tenemos la bendición de la esperanza de la resurrección. Esa es la diferencia de la fe cristiana. La fe cristiana espera la resurrección, similar a la de Jesús, en cuanto al poder que Jesús le levantó, nos va a levantar a nosotros también. Pero también para adorar, para estar en la eternidad con Dios, no en una inconsciencia, no estar así como adormecidos, sino en una adoración, en un servicio. Habrá nueva revelación, nuevos servicios con Dios. Y debe ser glorioso, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, de ver a Dios como resucitados ya para servirle eternamente. Profecías sobre el Salvador, hora 11. Vamos a hablar ahora específicamente cuántas profecías había sobre el Salvador. Hay cientos de profecías. Vamos a tomar las principales o las más trascendentales, pero había muchas profecías de él, de su nacimiento, de su muerte, de que iba a sangrar, iba a ser golpeado, de que iba a ser abandonado, que iban a dar expresiones de reprobación en contra de él. Esto estaba en varios de los salmos también. Y bueno, esas profecías que se dicen del Salvador, Antiguo Testamento siempre. Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento cumple ampliamente lo que dice el Antiguo Testamento. Hora 12, la exaltación y el retorno futuro del Hijo de Dios. Aquí la tarea es, cite textos bíblicos sobre el retorno del Señor Jesucristo. Entonces nada más queremos alguna lista. Hay hermanos que lo pueden hacer nada más los versículos y hay quienes los explican o los escriben. Usted hágalo como quiera hacerlo, pero sí esperamos por lo menos saber que hay muchos textos sobre el retorno de Jesús. Hay textos que nos hablan de que Jesús va a resucitar, va a regresar a la tierra a reinar 1000 años y bueno, durante la gran tribulación acabar esa gran batalla, reinar 1000 años y bueno, ya en lo que es la eternidad en el futuro, esa eternidad va a ser de bendición para nosotros. Entonces eso se llama exaltación y retorno futuro. La exaltación, bueno, fue levantado de la muerte, fue levantado del estado de humillación y va a regresar. Decimos la segunda venida, Él viene y viene a reinar y posteriormente a llevarnos a su reino eternamente. Hora 13. Los ministerios de Cristo, ahí hablaremos cómo Jesús es ministro en toda la plenitud, ¿no?
Es profeta, rey y sacerdote. Mucho expresado de esto en el libro de los Hebreos. Pero vamos a dar otros textos también que nos hablan de los ministerios de Jesús, ¿no? ¿Qué diríamos de Jesús como maestro? ¿Qué diríamos de él como el que llevó el mensaje a las naciones? Y bueno, pues él es nuestro Salvador. Entonces hay muchos ministerios de Jesús que tenemos que desglosar. Hora 14, beneficios de la encarnación. Y la hora 14, la tarea dice, explica la importancia de la encarnación. Entonces ya decíamos aquí, ¿cuántos textos nos hablan de que Jesús se encarnó? Bueno, nació de una virgen, nació de una familia, nació como un bebé, fue visto, fue adorado, o se habló de él, todos esos textos de su encarnación. Y también aquí en la tierra, cuando sufrió, cuando él sangró, cuando él murió por nosotros, habla de que estaba totalmente encarnado. Es 100% un hombre como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de la encarnación? Pues la salvación. Fue encarnado para darnos la salvación. Pero sí se encarnó realmente, ¿no? Es 100% hombre como nosotros. No fue una apariencia de encarnación, él se encarnó realmente. Hora 15, apariciones después de la resurrección y la ascensión. Estos dos temas lo vamos a hablar que, bueno, las apariciones después de la resurrección son testimonios. En la palabra de Dios, que es un gran documento para nosotros. Nosotros tenemos una fe documental, una fe desde Génesis hasta Malaquías, basados en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios diga que Jesús se apareció después de que resucitó, es una prueba documental de que él vivió después de la muerte, ¿no? Resucitó. Entonces, esas apariciones vamos a describirlas. Hay varias, por supuesto, que todos conocemos, pero nos están dando un marco de que realmente él vive. Murió, sangró, y finalmente después fue levantado con el poder de Dios. Y esas apariciones son parte del contexto doctrinal que tenemos como iglesia. Jesús resucitó y nosotros somos testigos. Varias veces la iglesia dijo, somos testigos de su resurrección. Nosotros también como iglesia, 2000 años después, seguimos siendo testigos de su resurrección. No la vimos físicamente, pero espiritualmente nos ha salvado, nos ha bendecido y tenemos toda la disertación teológica en la palabra de Dios, de su resurrección. Y la ascensión de Jesús habla mucho también de su divinidad. Después de que murió y ascendió al cielo, habla también de que Él es Dios. Volvió nuevamente a todas las funciones que tenía antes de la encarnación y en esa ascensión es recuperada toda la gloria que tenía antes y se le añade la gloria como Salvador. Por eso decimos la exaltación de Jesús. Ahora, en la presentación del examen, ya decíamos, no podemos físicamente hacerlo, pero si Dios nos permite la bendición de elaborar la guía de estudio, y resolverla, ahora lo que estamos haciendo en este tipo de enfoque que tenemos, y posiblemente nuestro instituto va a seguir así por mucho tiempo, hermanos. No sabemos cuándo esta pandemia nos permita regresar, no queremos que nadie se arriesgue, decimos, el mayor confinamiento es una muy buena defensa para todos, pero el día que Dios permita que nos reunamos, entonces ya veremos nuevamente un poquito, recapitular lo que fue la materia, revisar la guía de estudio y prepararnos para el examen, porque siendo tareas y examen, aprobamos la materia. Pero si alguien se atrasa en cualquiera de estas cosas, le invitamos a que siga, porque nuestro enfoque del instituto es preparar la iglesia para un mejor servicio a nuestro Dios. Pues amados hermanos, en nuestra hora 1 de Cristología, Dios les bendiga mucho, les enviamos un abrazo a la distancia y estamos a sus órdenes. Gracias por escucharnos.